nos plantean la siguiente actividad. Nos dicen que una persona se propone construir un recipiente metálico de base rectangular que tenga un volumen de 30 metros cúbicos, es un dato importante, y la cara superior abierta, o sea, sin tapa. Las medidas del recipiente se muestran a continuación. Por un lado es X, por el otro lado es 3X, que forman la base, y cualquiera de los dos valores multiplicado por Y forman las caras y el volumen, no el volumen, el área de cada cara. Para la construcción del recipiente se dispone de dos tipos de materiales: un material para la base que cuesta 5.000 pesos el metro cuadrado y el de las caras laterales que cuesta 3.000 pesos el metro cuadrado. Ricardo se propone construir un recipiente que sea lo más barato posible, es decir, de costo mínimo. Y en la actividad 1 nos piden establecer los costos de un metro cuadrado, el área en metros cuadrados y el costo total de las caras laterales y de la base. ¿Qué elementos tiene la base? Primero el área. Y el área tenía la base, un lado era X y el otro lado era 3X. Entonces el área es X por 3X, que me da 3X cuadrado. Me dijeron que el material de la base es 5.000 pesos el metro cuadrado. Lo que quiere decir que los metros cuadrados que se me producen con la fórmula del área debo multiplicarlos por 5.000 para obtener el costo total. ¿Qué quiere decir esto? Que 5.000 por 3 da 15.000 y el X cuadrado acompañando. ¿Qué pasa con las caras laterales? Tenemos dos tipos de caras. Una que tiene lado X y lado Y. Entonces me queda X por Y y son dos caras con esa característica. 2X por Y. Y después hay otras dos caras que tienen por un lado 3X y por el otro lado Y, que vendría siendo la altura. 2 por 3X por Y, que me da 6XY. O sea, tengo 2XY más 6XY. Son el mismo tipo de términos, son semejantes. Entonces sumo el 2 más 6 y me da que el área de las caras laterales es 8XY. Si quiero sacar el costo, ese 8XY, tengo que multiplicarlo por 3.000, que es lo que cuesta cada metro cuadrado del material de las caras laterales. Y me da 24.000 XY. Con esos datos, tengo el costo del metro cuadrado por base que me lo entregan 5.000, el costo del metro cuadrado de las caras laterales 3.000, el área de la base 3X cuadrado, el área de las cuatro caras laterales 8XY, y acá tengo los dos resultados que obtuvimos para el costo total de la base y el costo total de las caras laterales. Entonces hasta ahí llevamos una parte del ejercicio. Ahora nos piden la expresión algebraica reducida que permita calcular el costo total en función de las variables X, Y. Y después, ¿cuál es la expresión algebraica reducida que permite calcular el costo total en función de la variable X? ¿Ya? Fijémonos acá, en el caso A. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular el costo total en función de las variables X, Y? Es la suma del costo que teníamos para la base y el costo que teníamos para las caras laterales. Ahí lo tenemos en base a X y en base a Y. 15.000 X cuadrado más 24.000 XY.
A continuación, tenemos que escribir la expresión anterior en función solo de la variable x. Pero para eso debemos tener algo de dónde obtener y de dónde despejar y. Y recordemos que nos decían lo siguiente, que el volumen del recipiente tiene que ser de 30 metros cúbicos. Recordemos que el recipiente tenía un lado que valía x en la base, el otro lado que valía 3x, pero además tenemos la altura que valía y. Entonces multiplicamos x por 3x y por y para calcular el volumen. Eso me da 3x cuadrado y, porque 3 se mantiene, x por x cuadrado, y el y que acompaña. Y me dicen que todo eso es igual a 30. Entonces, el 3x cuadrado que acompaña al y, que está multiplicando, pasa dividiendo al 30. Y si reduzco el 30 dividido 3, me queda 10 en la parte superior y en la parte inferior el x cuadrado. Entonces, esa expresión que es equivalente a y, la reemplazamos en la expresión de costo total en el lugar donde se encontraba la y. Y en ese caso, acá aparece primero reemplazado con la expresión sin reducir, y en el segundo caso aparece la expresión reducida. Y me queda finalmente 15.000x cuadrado más 24.000 por 10, 240.000. Y el x dividido x cuadrado, desaparece el x del numerador con el cuadrado del denominador y me queda solamente x. Esta es la expresión del costo total en función de x. Acá tenemos la expresión del costo total en función de x y. Esas son las dos preguntas que me hacían, en principio. Pero después me dicen, ¿cuáles son los valores de las variables x e y que permiten construir un recipiente de costo mínimo? ¿Y cuál es el costo mínimo del recipiente? Para eso nos dicen lo siguiente. La expresión del costo respecto a la variable x. Si yo le ingreso a GeoGebra, me va a aparecer esa figura. Cuando yo haga la primera derivada, que es este resultado y que lo vamos a comprobar con GeoGebra, estoy obteniendo la primera derivada para obtener los valores críticos, que en este caso es igual x igual a 2. Lo vamos a revisar en el GeoGebra. Y después ese valor crítico yo lo reemplazo en la segunda derivada. Si la segunda derivada, reemplazando el valor crítico, me da un número negativo, obtengo un máximo. Y si me da un número positivo, obtengo un mínimo, que es lo que me están pidiendo en este caso, que es el costo mínimo. Entonces, fíjense bien, acá tengo planteada la expresión del costo en base a la variable x, que es la que vamos a utilizar y vamos a derivar. Fíjese bien, 15.000x cuadrado más 240.000 dividido x. Esa era la expresión para el costo total. Nos dicen que debemos calcular la primera derivada, ¿ya? Entonces, f derivada.
¿ya? Y me da esa expresión. Para obtener los valores críticos, yo utilizo a continuación el resuelve. Y en el resuelve, la función con su primera derivada la debo igualar a 0. Y me entrega el valor de x, que es crítico para esta expresión. Y ese valor crítico voy a tener que verificar si es un máximo o es un mínimo. Si es un máximo no me va a servir. Si es un mínimo, me sirve porque estoy buscando el costo mínimo. Entonces ahora hacemos la segunda derivada entonces. F, segunda derivada. Y me dicen que en esa segunda derivada reemplace el valor crítico, que en este caso era 2. Entonces, en la función f, segunda derivada, la voy a evaluar en el valor 2, que era mi valor crítico. Y si se fijan, el resultado que me da es 90.000, es un valor positivo. Cuando en la segunda derivada tengo un valor positivo, quiere decir que yo tengo un valor mínimo, un extremo que es un mínimo, y ese es el valor que me están pidiendo. Entonces ya sé que x es 2 y me interesaría entonces ese 2 reemplazarlo en la función de costo, en la función f, para saber cuánto es el costo del recipiente de un determinado volumen que era 30 metros cúbicos. ¿Y qué costo va a tener? Es lo que vamos a obtener ahora. Entonces, vamos a reemplazar el valor crítico que era 2. Y me da 180.000. Ese es el costo, que es lo que me estaban pidiendo. Reemplazamos en la expresión de costo el número 2 y me da los 180.000. Ahora, yo ya obtuve x. X era el valor crítico y es 2. Pero recordemos que cuando despejé y, en el caso de este recipiente, la expresión de y en función de x me quedó 10 partido x cuadrado. Lo que quiere decir que el 2 lo reemplazo donde está x y me queda 10 dividido 2 al cuadrado y eso me da 2,5. Lo que quiere decir que x vale 2 e y vale 2,5. Si yo quisiera irme a observar el recipiente, que aparecía en la primera parte del ejercicio, lo que puedo hacer es lo siguiente. X valía 2, entonces este lado vale 2. Y este lado vale 3x, 3 por 2 vale 6. Y el y me dio el valor que calculamos que es 2,5. Y ahí aparece desarrollado y explicado todo el problema.